Buenos días a los jóvenes del grupo D7AD, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los domingos. Esta es la materia Derecho Administrativo 2. Es la segunda clase correspondiente al domingo 22 de noviembre de 2020. Antes de dar inicio a nuestra clase, se les informa por este medio que ya no son 4 semanas las que comprende este módulo, son 5 semanas. Que iniciaron a partir de, para ustedes, el 15 de noviembre, van a tener clase el 22 de noviembre, el 29 de noviembre y los 2 domingos de diciembre. Ya se encuentra en plataforma el examen parcial que ya se había elaborado desde esta semana, mediados de esta semana, que tiene un valor de 50 puntos. El examen ya abrió desde el momento que estamos empezando con la clase y va a cerrar el día de hoy, domingo, a las 23:59 horas. Asimismo, junto al examen viene un cuestionario como la actividad de esta semana con un valor de 25 puntos. Entonces ya se les estaría evaluando lo que es este parcial con 2 cuestionarios de 25 y 25, son 50 puntos. El examen tiene un valor de 50 puntos y cerraría en 100 puntos lo que es la calificación, lo que se va a calificar. Respecto a la semana 3, 4 y 5, la semana 3, 4 y 5 vamos a tener clases de manera normal en Zoom. La evaluación va a ser, vamos a seguir con la actividad del cuestionario, pero ahora va a ser de 20 puntos en la semana 3, 20 puntos en la semana 4 y 20 puntos en la semana 5. En la semana 5 también se les va a aplicar, pero ya su evaluación final con un valor de 40 puntos. Si 60 y 40, si cerraríamos a 100, lo que sería la calificación final. Ya eso se calificaría con lo parcial que les acabo de mostrar. Pero bueno, se les avisa para que estén pendientes. Ya está también en plataforma todo el material de esta semana, juntamente con la síntesis correspondiente de las unidades que vamos a estudiar hoy, que son las 6, las 7, 8, 9 y 10 del temario correspondiente. Asimismo están las lecturas sugeridas, se les invita a ingresar a lo que es la biblioteca virtual de nuestra universidad para mayor abundamiento sobre los temas que vamos a analizar. Bueno, iniciamos entonces, ya están informados, no son 4, son 5 semanas las que va a comprender este módulo. 3 domingos de noviembre y 2 domingos de diciembre. En la quinta semana se les aplicaría su examen. Bueno. La clase de hoy va a comprender estos temas muy sencillos, muy fáciles, muy prácticos, que son los ingresos y los egresos del Estado, en la unidad 6. La unidad 7, los ingresos del Estado solamente. La unidad 8, inventarios del patrimonio del Estado y contabilidad. Número 9, unidad 9, contratos que celebra la administración pública. ¿Qué tipo de contratos? Van a ver que, además de los contratos administrativos, hay contratos incluso hasta relacionados con derecho mercantil, derecho civil, etc. Y por último, la unidad 10 es la política y el derecho de población, donde está relacionada todo lo que se refiere a la Ley General de Población. Bueno, empezamos. Los ingresos y los egresos del Estado
representan la captación y el gasto respectivamente de los elementos pecuniarios, estamos hablando de dinero, de la organización política soberana. Dada su trascendencia para la comunidad, son objeto de estudio de diversas disciplinas jurídicas y no jurídicas. Aquí vamos a estar estudiando cómo capta el Estado sus ingresos que son necesarios para poder llevar a cabo sus funciones y sus atribuciones. Por eso hablamos de ingresos y hablamos de egresos. Vamos a ver distintas formas de ingresos y los egresos no pierdan de vista que cada año se envía a las cámaras para que se apruebe el presupuesto de egresos de la federación, qué es lo que se va a gastar para el próximo año. En este caso, el 2021 ya se envió. En el 2021, a finales de año, se va a enviar el 2022 y así sucesivamente. Tiene que ser los... por eso hay un tema que habla de la contabilidad y la administración de los ingresos, porque no se puede gastar más de los ingresos que se va a obtener. Por eso están viendo que en la actual administración se habla de la austeridad republicana. Han habido muchos recortes en varios rubros, como uno de ellos es el de la salud. Antes de la pandemia hubo ese recorte de la salud y llegó la pandemia y pues prácticamente no había un escudo sólido para poder enfrentar. Por eso uno de los temas más criticados fue la falta de pruebas que se hicieran para saber las personas que podían tener el COVID, pero no fue así. Ya a fin de año, ya estamos en la época de la guerra de las vacunas. Quiero pensar que el 2021, empezando el primer trimestre, ya debe de empezarse a aplicar los programas de vacunación para ir viendo cuáles van a ser los resultados que se van a ir obteniendo con motivo de dicha aplicación de vacunas. Hay varias empresas, está la de Oxford, que es la de AstraZeneca, está la china, está la rusa, pero bueno, ya se dio un anticipo por parte del gobierno mexicano para efecto de que cuando se empiecen a producir en masa las vacunas, ya tienen apartado, por así decir, su pedido. Ya dieron un anticipo y por eso el presidente decía que se está recortando para estar evitando corrupción, pues hay dinero para comprar las medicinas y sobre todo las vacunas. Pero eso, quizá los tiempos difíciles no han pasado. Cuando esto empezó, sí era una barbarie, era algo apocalíptico ver cómo en todo el mundo la gente se estaba muriendo. Y esa es la fase 1, la fase 2, la fase 3. Independientemente de que la televisión, pues sí, los comerciales y las malas noticias eran las que inundaban todos los días. Y por salud mental era mejor cuidarse por las medidas de prevención que estaban dando, no salir y no estar viendo mucho las noticias en virtud de que pues no había noticias buenas, fue noticia mala, y era diario, era como si estuvieras metido en una terapia con pura cosa mala, y por eso hay muchas personas que también están afectadas por la cuestión mental, el encierro, la pérdida de sus trabajos, que eso repercutió mucho en la cuestión económica. ¿Cómo le vas a pagar impuestos al Estado, que es una manera de captar sus ingresos a través de la tributación, impuesto? Si ya no tienes trabajo o tu negocio cerró, más del 80% en México es comercio informal. Hay además gente que es empleada, que les bajaron el sueldo, otros que no tuvieron ni siquiera esa suerte, los corrieron. ¿Y qué es lo que pasa? Ya pueden salir, pero tienen que cuidarse, entonces tienes que ver por tu salud, sobre todo si eres una persona vulnerable, para evitar que vayas a caer.
pero tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque hay gastos que enfrentar. Cancún no fue la excepción. Si ustedes se dan cuenta, la zona norte cuando empezó, era todo el estado estaba en rojo, pero primero lo pasaron a naranja, la zona norte, y la zona sur estuvo en rojo. ¿Y qué fue lo que pasó? La zona norte de Quintana Roo tiene el poder económico, son los que producen las divisas ahorita, todo lo que la zona norte, sobre todo Cancún, ese paraíso turístico aquí de la península, pues, pero bueno, en este curso de Derecho Administrativo proporcionaremos notas introductorias al estudio jurídico de las instituciones relacionadas con los recursos monetarios del Estado. El origen, la necesidad, la naturaleza, la obtención, la administración y la erogación del caudal financiero público son de enorme trascendencia e importancia, de ahí la imposibilidad de agotar su tratamiento solo en un capítulo o en una unidad. Ciertas figuras aquí enunciadas serán objeto de estudio detallado en la figura de la materia, vamos a decirle así, del derecho fiscal. Si están llevando derecho fiscal, vamos a encontrar aquí algunas figuras que están relacionadas con el fiscal. Pues vamos a hablar, al hablar de ingresos y hablar de egresos, estamos hablando de derecho financiero, estamos hablando también de derecho fiscal. La actividad que el Estado efectúa en el ámbito financiero se regula básicamente en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos de la Federación que cada año se envía al Congreso, como les dije de la clase, los cuales se fijan en los niveles federal, local y municipal. Dichos ordenamientos son de carácter temporal. Su vigencia comprende únicamente el año fiscal, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. En nuestro caso corresponde al civil o calendario del 1 de enero al 31 de diciembre. Ley de ingresos, ¿qué se va a captar? Presupuesto de egresos, ¿qué es lo que se va a pagar? Es lo que se envía para el ejercicio fiscal, en nuestro caso, del 2021. Por eso dicen que es temporal, porque solo comprende su vigencia en lo que dura el ejercicio fiscal a que hace referencia. Bueno, ¿cuál es el fundamento constitucional de lo que acabo de mencionar? Esta actividad del Estado se regula en los artículos 21, 22, 31, fracción cuarta, 72, inciso H, 73 fracciones de la séptima a la novena, de la decimoctava, 24ª y 29ª letra A. Fracciones, perdón, 74, fracción cuarta, 75, 79, 89, fracción primera, 115, fracción cuarta, 117, fracciones de la 4 a la 9, 118, fracción primera, 122, 126 y 131. Estos son los artículos constitucionales que fundamentan esta actividad del Estado. Hay además una serie de instrumentos normativos también, aparte de los que mencioné de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos de la Federación, entre los que podemos señalar la Ley General de Deuda Pública. Ley General de Deuda Pública. Está también la Ley Federal del Presupuesto y de la Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y además el Código Fiscal de la Federación. Estos son otros fundamentos legales de la actividad estatal. Estamos hablando de la actividad financiera del Estado, cómo va a captar y cómo va a gastar el Estado los ingresos. El Estado lleva a cabo una intensa, compleja e importante tarea en materia financiera que está encaminada a recaudar los recursos pecuniarios de que precisa para poder cumplir a cabalidad sus atribuciones.
Bueno, dicha labor se efectúa sin móviles lucrativos y se califica de financiera porque está referida a transacciones monetarias, dinero. La actividad financiera estatal comprende tres momentos. La actividad financiera del Estado comprende tres momentos: la obtención del ingreso, el manejo del ingreso y la erogación de los recursos pecuniarios, o sea, el gasto público. ¿En qué se va a gastar? Repito, ¿cuáles son esos tres momentos de la actividad financiera? Obtención o captación de los recursos. Número dos, el manejo de los recursos. Y número tres, la erogación. Erogar es gastar. Erogación de recursos pecuniarios, o sea, el gasto público. Aquí hay un jurista de nombre Sergio Francisco de la Garza que menciona dichos elementos de la actividad financiera como los siguientes: la captación, la administración y el gasto. Estos serían los tres elementos de la actividad financiera del Estado. Bueno, ¿cuál es la importancia del gasto público? El gasto público lo realiza el Estado o los particulares por cuenta del primero y representa un importante volumen del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, Producto Interno Bruto, PIB, 25% aproximadamente, pero también por él se va a solventar la mayoría de las tareas estatales, como son en que se invierte principalmente esos recursos: en la vigilancia, el fomento, educación, salubridad, relaciones con el exterior, obras públicas, seguridad y sobre todo conservación del patrimonio cultural. Además, mediante el gasto público, el Estado influye en forma decisiva en la marcha de la economía de la sociedad. Fija las reglas que han de seguir el volumen de las inversiones, las generaciones directa e indirecta de empleos, el índice de inflación y el fomento industrial y el comercial, entre otros rubros. No pierdas de vista que la pandemia ha ocasionado un golpe severo a la economía, entre esos está la pérdida de los empleos. Y es uno de que se destina. Sí han habido apoyos por parte de la presidencia a pequeñas empresas para que se vuelvan a levantar, pero aquí es importante señalar que la economía no se va a levantar de la noche a la mañana, va a empezar a verse quizás alguna mejora si la situación que estamos llevando de la pandemia no se complica con algún rebrote. No estoy siendo negativo, pero hay que visualizar lo que puede suceder. Es una situación que nos tocó vivir. Pues a mí me tocó vivirla a mis casi 53 años, pero hace 100 años, cuando hubo la gripe española, aunque empezó en Estados Unidos, pero como España fue el que lo hizo de conocimiento, sí se llevó a mucha gente, pero estamos hablando de 1918. No había la tecnología y los avances que hay ahora, pero bueno, vean ustedes que cifras oficiales nos dan unos números, pero en cifras de hecho deberíamos de multiplicar por el caso de los fallecidos hasta por 3. En México ya son más de 100,000 los fallecidos, podrían ser hasta 300,000 en un número real, no oficial, lógicamente, no conviene. Estaríamos quizás abajo de Estados Unidos con respecto al número de fallecidos. Bueno, aún en los sistemas de mercado más ortodoxos, el gasto público implica una marcada orientación y una significativa influencia en la economía de la sociedad. Desde luego, en los de la economía socialista es trascendente en extremo. Usted se va, por ejemplo, a ver cómo está la economía o cómo se maneja en Cuba, es más extrema. En Corea del Norte, aún más. En Rusia también tiene su sistema extremo en cuanto a la economía. Sí, sobre todo también vemos que Rusia es una potencia junto con China. Bueno, sin hacer un lado a los Estados Unidos, que son las tres potencias mundiales económicas.
Ahí está también Alemania. Alemania está, pero ahora por su rebrote está teniendo problemas, pero por no cuidarse. No puedes relajar las medidas de prevención para no contagiarte, porque pienses que si la curva bajó, se aplanó, se acható, como lo quieran ustedes llamar. Hay que reactivar nuestra economía cuidándonos con esas medidas de prevención, la sana distancia y sobre todo evitar las reuniones familiares o de amigos en grupos considerables, porque es uno de los problemas en Europa. En Italia, vean ustedes, en España, en Francia, en Alemania, que las reuniones se volvieron a dar, que no ha pasado nada. Por eso ven que no se abren los bares como debe de ser, porque en el bar, pues sí puedes ir a tomar tu copa tú solo, pero normalmente no es solo eso para ir a conversar mientras tomas una copa y ir a conversar, es lo que se trata de evitar. Y si vas con una reunión de amigos para departir algún festejo, algún homenaje, pues sí se está corriendo ese riesgo. Por eso ven que incluso dicen que saquen las mesas donde no sea estar adentro del restaurante, puede ser la terracita donde estén al aire libre, porque no hay la circulación del aire en área cerrada. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, viajé a playa este jueves. Yo no había viajado en BAM, en autobús, no, en BAM, pero aproveché ir en las de Playa Express, pero traté de ocupar los primeros lugares en la fila para que yo al subir ocupara el asiento individual, esos asientos que están solos en una fila de esas van. No va nadie a tu lado. El que estaría a tu lado estaría, que sería aproximadamente como 1 metro de fracción, que son los que ya van 2 personas. Sí es cierto, hasta los cubrebocas y todo, pero también la sana distancia. Podemos hablar, no te me acerques mucho, cubrebocas, y aunque muchos en su momento pensaron que esto no existía, es muy respetable que piensen. Incluso un youtuber lo decía, YouTube ya murió y precisamente por lo que estaba existiendo. No caigamos en eso, joven. De que existe el virus, existe. Todas las leyendas que hay detrás de este virus, de que si las familias de allá arriba, plantar el nuevo orden, es muy respetable. Lo que es una realidad, hay un virus, hay que cuidarse, hay que irse adaptando a esta nueva época, porque en Japón, ¿qué pasaba? Ya estaban acostumbrados desde antes de la pandemia, siempre cuando alguien está enfermo, con su cubrebocas. Por respeto también a los demás. Y no perdamos de vista esas costumbres. Y aquí no, vemos desgraciadamente hasta en la calle tirados los cubrebocas cuando deben de tirarse pues en un bote de basura. Al menos, si te pide que en una bolsa, ¿cierto? Nadie está dando con bolsas. Sí en un bote de basura, echarlo, porque ahí por la basura se la lleva el basurero, y no que estén tirados en las calles, aparte que contaminan con basura, pues no sabemos si ese cubrebocas también esté ya contaminado con el virus. Bueno, las vías de ingreso. Seguimos con esta unidad primera. Como veremos, el Estado obtiene ingresos por vía del derecho público y derecho privado. Son 2 vías por las que obtiene recursos el Estado. Derecho público y derecho privado. Lo más importante en volumen son los primeros. Comprende, entre otros, los tributarios, los empréstitos, que son los préstamos, la emisión de moneda y las contraprestaciones por servicios públicos. Unos y otros forman lo que es el ingreso público o estatal, que de acuerdo con las concepciones clásicas debe corresponder al gasto público. Los ingresos obtenidos por el Estado a través de mecanismos públicos o privados representan un capítulo fundamental en lo que es su patrimonio e instrumento imprescindible para ejercer sus atribuciones y poder cumplir a cabalidad sus funciones.
Los recursos financieros captados por el Estado deben de cubrir de una u otra forma las erogaciones que efectúe el poder público, lo cual es absolutamente lógico a pesar del déficit que arroje el ejercicio presupuestario. Aquí puede, cuando se gasta más de lo que se obtiene, estaríamos hablando de un déficit presupuestario. Te saliste de tu presupuesto. Debes de gastar según y acorde a lo que ganas. Sí nos pasa a todos de que pues, ganamos determinada cantidad y queremos gastar de más cuando vemos ya estamos debiendo. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que ganamos. Hay personas que no les gusta pedir prestado, sino únicamente ahorran para comprar sus cosas, porque no les gusta deber. Digo, muy loable, pero hay personas que quieren tenerlo ya, prefieren heredarse e irlo pagando. Pero si después pasa alguna situación y se hace impagable, como que nadie se imaginó en este 2020 íbamos a tener una situación pandémica con rebote brutal a la economía. Pero ahí vamos, y, y no obstante las bajas que hemos tenido, las vidas humanas y en la economía, es lo que también hay que considerar, la vida humana, pues la vida tiene que seguir. Por eso hay que tener un poquito de, nada más de conciencia respecto a lo que estamos viviendo para cuidarnos y al cuidarnos, cuidamos a los demás. El derecho financiero, ¿qué es el derecho financiero? El concepto es la rama del derecho administrativo que estudia o regula, según se considera, ciencia o conjunto de normas, la actividad financiera estatal. Repito, es la rama del derecho administrativo que regula, estudia o regula la actividad financiera del Estado. Bueno, gasto público, ya habíamos mencionado cuando hablamos de las erogaciones, ¿qué es el gasto público? Se constituye por las erogaciones monetarias que realiza el Estado en el ejercicio de sus funciones, erogaciones monetarias, el gasto del dinero, y forma parte de la actividad financiera y se efectúa conforme a la respectiva autorización del Poder Legislativo. Lo que les decía, el presupuesto de egresos de la Federación lo tiene que aprobar el Congreso para que ya se aplique al año siguiente que corresponda. Tras una serie de consideraciones acerca de la evolución y del carácter multidisciplinario del gasto público, hay un jurista, Carlos Giuliani Fonrush, lo define así: es toda erogación, gasto público, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos, económicos, sociales. Eso es el concepto de gasto público. Hablamos de erogaciones, hablamos de ingresos. La unidad 7, vamos a ver ahora solo lo que son los ingresos del Estado. ¿Cómo obtiene ingresos el Estado? Como se ha indicado, el Estado requiere gran masa, una gran cantidad de recursos pecuniarios para enfrentar los gastos públicos y así poder lograr que se realicen los fines que en tanto en organización política les son inherentes, que son su responsabilidad. El gobernado, por su parte, debe proporcionar esos recursos monetarios a efecto de que le sean cubiertos los gastos de la sociedad política que pertenece. Esta aportación del administrado representa un sacrificio, pero es la única forma de captar los medios para permitir que las necesidades derivadas de la vida societaria sean satisfechas ¿por quién? Por el Estado. El Estado, para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, necesita recursos. Y uno de ellos, como vamos a ver, son los impuestos. Son quizás el ingreso mayor que tiene el Estado, los impuestos. Ya vimos en la unidad anterior cuáles son los ingresos por vía privada y por vía pública, derecho privado, derecho público. En el caso del derecho público, perdón, privado, en el caso del derecho privado, el Estado
actúa como, perdón, público, como un ente soberano. ¿Por qué vamos a hablar como un ente soberano? Porque para el particular significa uno de los sacrificios fundamentales que le impone la vida en sociedad. En cuanto a los segundos, o sea, a los de ingresos en derecho privado, se sujeta a las reglas que lo colocan en una situación de relativa igualdad con los gobernados. No es lo mismo tu Estado que obtengas ingreso a través del impuesto porque lo exiges, porque es público, ahí estamos hablando de un ingreso de derecho público, a que tú obtengas un ingreso pues por dividendos que tengas en una sociedad mercantil paraestatal, donde el Estado es parte, válgame la redundancia. Ustedes se dan cuenta de la diferencia de una y otra, pues en una, pues el Estado es como un ente soberano, me pagas impuestos porque si no te puedes ir hasta la cárcel. O bien obtiene ingresos a través de sociedades mercantiles paraestatales donde él forma parte, pero estamos hablando ya de derecho privado. Ya no está actuando como un ente soberano para exigir como lo estaría haciendo en materia tributaria. Son ejemplos de ingresos por vía del derecho privado los que provienen de su actividad industrial y comercial mediante empresas públicas, cuando realiza contratos, como por ejemplo la compraventa, los que obtiene por regalías derivadas de la explotación de las patentes, marcas o derechos de autor, así como los que recibe en calidad de dividendos por acciones en sociedades mercantiles, o bien cuando es beneficiado con un legado. En estos supuestos y en términos generales, la legislación ordinaria será la aplicable, aunque siempre habrá reglas que confieran trato especial a la intervención del Estado. Bueno, ¿cuáles son los ingresos? Entramos ya de lleno en ingresos de derecho público. Resulta difícil conceptualizar, sin caer en contradicciones, los ingresos obtenidos por la vía del derecho público en este rubro, pues se van a incluir renglones como son los empréstitos, cuya naturaleza no implica su captación coercible, lo mismo que tributos recaudables, o sea, impuestos recaudables, normalmente o bien de manera extraordinaria, donde sí hay la obligatoriedad y la posible coacción. Por lo anterior, suele estudiarse y adaptarse con mayor frecuencia la noción de tributo y no la de ingreso de derecho público más amplia, de aquel podemos decir que es un aporte económico que los gobernados hacen obligatoriamente al Estado para sufragar los gastos públicos. Otro concepto de tributo es el siguiente: es una prestación pecuniaria que el Estado o un ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicamente sometidos a ella. Es el concepto que nos da este jurista Ernest Blumenstein respecto a lo que es el tributo, la tributación, el pagar impuestos. Hay diversas clasificaciones de los ingresos públicos ordinarios y extraordinarios. Además de esta clasificación de los ingresos por la vía de derecho público y privado, tenemos la clasificación que señala la Constitución y la que de modo tradicional ha dividido los ingresos en ordinarios y en extraordinarios. Bueno, esto es muy importante respecto a, si no pierdan de vista lo que es el aspecto de la tributación, que es el impuesto, donde obtiene los mayores ingresos el Estado. El impuesto es la principal figura tributaria, económica y doctrinalmente por ella, el Estado obtiene la mayoría de los ingresos y el particular hace la más importante contribución de algo de su patrimonio para los gastos de la comunidad. Al pagar impuestos, estás pagando todo lo que el Estado realiza, incluso los sueldos de los servidores públicos y funcionarios. Por eso los impuestos están trabajando, nosotros mantenemos a la burocracia pagando impuestos.
Aludamos a ciertos aspectos relacionados con el impuesto. En primer término, consideramos aceptable una definición que daba el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación ahí en el año de 1967, que decía: impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y además obligatorio a cargo de personas, ya sean físicas o personas morales, para cubrir los gastos públicos. Bueno, esto es el concepto, que es un concepto más apegado a la realidad y el aspecto jurídico. Ya tenemos menos de un minuto de clase. Ya saben, se va a cortar el video para que se convierta a MP4 y lo pueda subir a plataforma, y nos volvemos a conectar, por favor, en 10 minutos para efecto de darle chance al sistema de que lo convierta a MP4. Y regresamos hablando siempre de los impuestos. Muchas gracias.